11:05 en punto de la mañana, bienvenidos a la masterclass de los viernes, hoy con una invitada muy especial, nuestra compañera Gabriela Castellanos, que nos va a hablar sobre mentorías. Hola Gabriela, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días a todos, súper bien. Aquí muy emocionada, hace mucho no los veía todos juntos, entonces tengo un poquito de nervios, pero bueno, súper feliz de estar aquí. Entonces, no sé si empezamos de una, Pablo. Ok, perfecto. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Sí, claro, ya estamos grabando, puedes compartir y arrancar con tu contenido. Perfecto. Ya estamos viendo. Súper. Primero quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre, como ya lo dijo Pablo, es Gabriela Castellanos. Trabajo en My Realty hace alrededor de 4 años. Empecé en el departamento de compliance, aprendí mucho de contratos, de negociación por medio de ustedes. Y hace un año, desde enero del año pasado, decidí adentrarme en el negocio de real estate, yo solita, con la guía del señor Luis Pinto. Y bueno, hasta ahora ha sido demasiado productivo, fructífero y todo lo que he aprendido de ustedes, de la compañía y bueno, ahora de la práctica, es lo que me ha traído aquí a poderles como enseñar un poquito de cómo presentar una buena oferta. Esta clase solo va a ser 1 hora, entonces voy a de pronto ir un poquito más rápido. Al final, si nos queda un tiempito, voy a explicar un poquito del Access Contract y las preguntas las podemos dejar para el final, ¿vale? Entonces, déjenme presentar por aquí. Un segundito. Ok. Entonces, pues bienvenidos a esta clasecita. Vamos a aprender a presentar y cómo ganar una oferta y cómo hacerlo de manera bien profesional, para que nos aumenten las probabilidades de ganar esas ofertas, de que nos las acepten y que todo sea un proceso más suave, más smooth. A ver. Lo primero es que muchas personas y muchos realtors piensan que una oferta solo es precio, ¿verdad? Muchas personas, ay, ¿cuánto vas a ofertar? Tanto y ahí termina la oferta, pero una oferta tiene mucho más trasfondo que solo el precio. También necesitamos términos atractivos, de fechas de inspección, de loan contingency, de fecha de cierre, fecha de aceptación, qué le estamos pidiendo al vendedor, em, y muchas más cosas que van dentro de una oferta. También es muy importante y creo que ese va a ser el foco de mi presentación hoy, es que tiene que ser una oferta completa con documentación, que tenemos que tener buena comunicación con el listing agent y que tenemos que enviar todo de manera demasiado profesional, no solo hacer una oferta verbal o solo enviar here's the offer vía email sin haber tenido una conversación con el listing agent, sin haber hecho nuestro research sobre la propiedad que estamos ofertando y sin tener como comunicación con todas las partes que pues van a estar envueltas dentro del proceso. Entonces, la primera parte que quiero como enfocar es que lo más importante para una oferta es la preparación. Antes de escribir el contrato o enviar una oferta, tenemos que saber a qué le estamos ofertando claramente. No solo esperar que el comprador te mande la propiedad por Zillow o por un link y decir, mira, quiero ofertar a esta propiedad y que tú no sepas nada de la propiedad y mandes la oferta solo porque te dijeron. Tienes que hacer un trabajo de research sobre la propiedad. Entonces, lo primero y lo más importante es revisar el MLS, ¿verdad? ¿Cuántos días ha tenido en el mercado esa propiedad? Si le han hecho cambios de precio. Y algo muy importante aquí que personalmente yo lo uso es cuando tú ves un listing, tú te puedes dar cuenta cuán preparado está ese listing agent. Si ustedes a veces se meten en el MLS, van a ver que hay unos listings que son un poco promedio, que en la descripción ponen una descripción muy vaga, que en las fotos ponen fotos que no son profesionales, están oscuras,
que en los campos solo ponen las cosas requeridas y no las cosas a veces que son útiles. Y en los remarks a veces no tienen nada. Entonces, cuando uno ve uno de esos listings, uno puede darse cuenta de cuán preparado está ese listing agent y ahí te puedes ir dando una idea de cuán agresivo tú puedes ser al momento de dar esa oferta. Al final, cuando somos listing agents, tenemos que ser los listing agents más preparados y cuando somos buyers agents, tenemos que hacer los buyers agents más preparados. Entonces, cualquier cosa que tú veas que pueda ser un punto débil hacia la otra parte para que te sirva en tu negociación, tómalo. Entonces, es muy importante ver ese listing del MLS, ver si lo ha listado un realtor antes, ver la historia o el historial de esa propiedad en el MLS. La segunda parte es un Quick CMA, un comparable del mercado de esa propiedad. ¿Cuántas propiedades se han vendido en los últimos 6 meses en esa comunidad específica? ¿En qué precio? ¿En qué estado han estado esas propiedades? Si han sido propiedades que han estado viejitas, si han tenido cambios o remodelaciones en piso, baños, si tienen un backyard más grande y qué competencia tenemos activa en ese momento con el listing que quiere nuestro comprador. Entonces ahí nos va a dar una idea de cuánto vale en realidad la propiedad, si estamos ofertando en un precio muy competitivo o si estamos ofertando en un precio del mercado. Aunque sea una propiedad que el cliente tenga que tener y tenga muchas ofertas, en este mercado no estamos en un mercado donde vayamos a ofertar más del precio del mercado en un escenario común. En estos momentos no vamos a ofertar más de lo que está el mercado. Entonces es muy importante tener un precio específico de esa propiedad basado en comparables. De esta propiedad cuesta esto y yo como buyer's agent me siento confiado de ofertar tanto y esto es lo que aconsejamos al comprador, ¿verdad? Y de nuevo, aquí en historial del listing, sí ha tenido contratos previos y aquí de nuevo se menciona lo de las bajas de precio y demás, pero esto a veces no lo va a decir en el MLS y eso me lleva a mi siguiente slide, que es uno de los más importantes, que es conversar con el listing agent. Aquí yo usualmente veo esto como si es un poco que tú le tienes que ganar un poco a él, pero también es un trabajo en conjunto. Si desde el primer momento no hay una buena comunicación con el listing agent, tu oferta se va a ver un poco débil. Entonces, algo que siempre, siempre, siempre hago yo es conversar con el listing agent y cuando yo cojo el teléfono, siempre intento sonar lo más confiada y lo más segura de mi cliente y de la oferta e intentar hacer preguntas específicas. La manera en la que te responda el listing agent también te va a dar una idea de cuán preparado o no está él sobre su propio listing y cuán bueno o no él es en su tema de negociación, en sus negotiation skills. Entonces, preguntas claves. Muchas personas piensan que no pueden preguntarle a un listing agent si ya tiene ofertas que le han llegado ofertas. Y sí podemos preguntar si ya tienen ofertas, lo que no podemos preguntar es términos específicos. Un listing agent no te puede divulgar si por cuánto le ofertaron, cuántos días de inspección le pusieron o cuándo cierra. No te pueden decir eso específicamente, pero sí te pueden decir que tienen ofertas. Y eso nosotros tenemos como que conectar los dots de cómo podemos saber cuán agresiva o no fue esa oferta. Es con las preguntas que le siguen a si ha recibido ofertas. Ok, basado en las ofertas que ha recibido, ¿qué términos prefiere el vendedor? O tú cómo ves al vendedor en temas de ser lenient en el precio o en closing cost. ¿Tú crees que tu vendedor acepte algún término que pida closing cost? Él está abierto a ofertas, todavía está abierto a más ofertas.
¿cuán posible tú crees que él es a que acepte esa oferta? Es solo una suposición, uno solo puede preguntar como cosas hipotéticas, no específicas de esa oferta que recibió, pero la manera en la que te respondan te va a dar la idea de cuán agresivo de nuevo tú puedes ser y cuán likely puede ser de que te acepten tu oferta. Em, Hay fecha límite para ofertas. Esto es otra cosa que en este mercado no lo estamos viendo, pero los que han estado en el mercado desde el 2020 eh, nos pueden dar su input de que en esas fechas salía una casa al mercado y todo el mundo la querían. Entonces los listing agents decían, ok, hasta 3 días después del listing vamos a aceptar ofertas. Eso usualmente no pasa. Lo he visto en algunas comunidades que sale una casa y todo el mundo la quiere, pero en este mercado donde estamos ahorita no pasa tan común, pero si hay una fecha límite para ofertas, em, le podemos preguntar al listing agent, que también tiene que ver con que si han recibido una oferta ya. Entonces, si ya recibieron una oferta, él te puede decir, vamos a esperar hasta mañana o hasta pasado mañana hasta que nos manden otra y ya no vamos a recibir más, porque si ya tienen una sobre la mesa, pues tienen que responderla. Em, ¿Qué tipo de financiamiento prefieren? Esto lo podemos ver en el MLS, sí, pero también hay tipos de préstamo que son más llamativos y dan más seguridad a un vendedor. Por ejemplo, un préstamo convencional es más fuerte a veces que un préstamo FHA. Que den más down payment es más llamativo y le da más seguridad a un comprador que un préstamo que esté dando el 3%, el 5%. Ese tipo de cosas son más llamativas. Sin embargo, un listing agent no puede discriminar sobre el tipo de, como la situación financiera no puede discriminar, pero sí te pueden dar la idea, de, preferimos convencional o en esta casa sabemos que los FHA son muy duros por el tema del HOA que no tiene reservas. Si ya te dicen eso, es un listing agent preparado, pero si por ejemplo, no saben muchas cosas de su comunidad o de esto, ya sabemos que no sabe mucho. Y si han tenido contratos anteriores y cuáles han sido más o menos los problemas que tuvieron con esos contratos. Eso le va a servir nos va a servir a nosotros para saber de pronto el estado de la propiedad o si tiene algún red flag, alguna banderita roja a la que le tenemos que poner atención, de pronto en inspección, en título, em, o tiene algún lien, algo parecido, o que de pronto se les cayó de nuevo una transacción con FHA por las reservas. Entonces ya sabemos que si nosotros somos FHA no nos va a servir o tenemos que hablar con nuestro lender para que nos cambie el tipo de financiamiento si es la casa que nuestros compradores en verdad desean. Entonces, el objetivo es como primero hacer un bond, hacer como un enlace con el listing agent, que nos vea confiados y seguros y que sepa que nosotros tenemos el conocimiento para estar haciendo esta oferta. A veces yo digo mucho fake it till you make it, porque usualmente cuando a mí me ven tan jovencita, me ponen a veces un poco como de incredibilidad, no sé si se diga así. Entonces uno tiene que hablar desde la seguridad y desde tu conocimiento. Y todas estas cosas, gracias a My Realty y gracias al conocimiento que nos ha dado, nosotros las sabemos. Solo tenemos que ser demasiado seguros y demasiado al punto en cómo vamos en nuestras conversaciones. Cuando un listing agent te ve confiado y te ve seguro de lo que sabes, va a trabajar contigo. Asegúrate de que sepa tu nombre, de que le textes, por ejemplo, después justo de que viste el listing, de que antes que vayan a hacer la oferta, de pronto vayan por un segundo showing. Em, Asegúrate de que sepa tu nombre, sepa quién eres y sepa lo que tú sabes, o sea, se dé cuenta del conocimiento que tú tienes. Em, entonces aquí ya vamos a pasar
que yo creo que tiene que incluir una oferta completa. Em, Muchos, y he visto muchos porque hablo de cuando estaba en compliance, que muchos hacen ofertas verbales o envían sus ofertas solo en un email, no incluyen ningún tipo de documentación en sus ofertas. em, y eso solo hace que un realtor se vea un poco, se vea menos profesional. Estamos en una industria donde hay cientos y miles de realtors que ya tienen mucha trayectoria y nuestro objetivo es vernos lo más profesionales y lo más knowledgeable, lo más sabios en nuestro conocimiento que podamos. Entonces, enviar una oferta tan como un email sí es profesional, pero solo, mira, te ofrezco tal precio, cerramos en tantos días. Hay demasiado trasfondo en todo lo que viene siendo una propiedad y en la documentación legal que se debe tener. Entonces, siempre, siempre, siempre una oferta, incluyanle el contrato, los disclosures, los addendums, el compensation agreement, el pre-approval letter o la prueba de fondos. Incluyan em, toda la documentación que esté en los attachments del MLS y que ustedes vean que necesiten. Por ejemplo, si están viendo en una comunidad que obviamente tiene HOA y en los attachments del listing agent no está el HOA addendum, pídanselo antes de enviar la oferta. Pidan los seller disclosures porque es importante que el comprador sepa que está comprando según el vendedor. Em, el pre-approval letter y el proof of funds, que sea un pre-approval letter que si tiene la dirección de la casa a la que van a ofertar, muchísimo mejor. Los lenders ahora están haciendo eso y hace que tu oferta se vea más elevada, que tenga una fecha más cercana al, a la oferta que estás haciendo. Porque, por ejemplo, tenemos pre-approvals que están ahí desde hace 3 meses. No, hay que irlo renovando mediante tú vas haciendo ofertas. Em, y agregar todos los addendums y todo esto debe estar inicializado y firmado por el comprador. Que cuando el listing agent reciba esta oferta diga, ok, si la acepto, solo tengo que firmar y ya, no tengo que hacer nuevamente toda la documentación. Así nos vamos a ver profesionales, vamos a estar como posicionados de que, por ejemplo, venimos respaldados de un broker que tiene muchísimos años de experiencia. Así yo me respaldo muchas veces porque, por ejemplo, yo no tengo muchos años de experiencia en mi atrás, pero sí me respaldo mucho con mi broker y siempre quiero como que mi broker se vea bien con lo que yo estoy haciendo. Es, es como nuestro objetivo. Y cuando de pronto, esto también sirve después en la negociación, que, no sé, tú necesitas algún papel o algún documento específico y no te lo quieren dar, tú le dices, mi broker me lo está pidiendo, aunque no nos lo estén pidiendo, pero respáldense siempre de su broker. Intenten que nosotros como agentes de MyRealty quedemos muy bien afuera en la industria, como agentes que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, así tenemos que actuar y poner todo demasiado organizado en las ofertas que vayamos a enviar. No vamos a enviar solo esto, sino yo siempre lo acompaño con un email diciendo ya hablé contigo el otro día y con base en nuestra conversación, de hecho creo que esto lo puse por aquí. Sí. Yo lo acompaño con emails como este, que por favor encuentra la oferta para tal propiedad, como discutimos en nuestras llamadas. Claramente le estoy diciendo que yo ya hablé con ella, le dije que le iba a poner una oferta. Digo un poquito de por qué mis clientes quieren esa propiedad. Em, y luego voy a decirles que yo ya hice mi research de la propiedad, ya hice mis comparables,
de pronto la propiedad tiene algo que haya que cambiar. Entonces, considerando todo, eh, yo le estoy haciendo tal oferta. Aquí puse otro también. De nuevo, le pongo por qué mis clientes son unos compradores fuertes. Le pongo por qué quieren la casa y le pongo en consideración con los comparables y el estado de la propiedad. Aquí te estamos haciendo esta oferta, siempre en good faith. Usualmente uso ese término porque es como más amigable para poder renegociar. En esta, por ejemplo, en este primero, yo sabía que nos iban a renegociar porque iban muy abajo. Entonces puse que estaban abiertos a negociar. Pero si no, pues ustedes también pueden poner en verbatim como esta es nuestra best and final offer, nuestra mejor y oferta final. Em, y como que ya ahí se ve que nosotros, uno, estamos vendiendo a nuestro cliente de alguna manera, estamos eh, dándoles un poquito de background de por qué ellos quieren la casa. Esto a veces sirve para los vendedores de si son una familia que quiere la casa para vivirla y se enamoraron. Sirve mucho como para llegarles a ese tema de la emoción. Las ventas son una emoción, esto me lo enseñó el señor Luis Pinto. Las ventas son una emoción, entonces hay que pegarle a la emoción de los listing agents. Y también los listing agents le van a transferir esto a los vendedores. Y también que sepan que hicimos nuestra tarea y hicimos comparables, vimos la casa, sabemos que necesita arreglos solo con verla, o sabemos que, no sé, tiene algo en donde nosotros les vamos a poner el punto débil, les vamos a pegar en el punto débil para poder negociar. Ok, aquí me había saltado para mostrarles eso, pero de nuevo vuelvo al principio donde una oferta no solo es el precio. Por ejemplo, el periodo de inspección, cuánto depósito van a dar, en cuánto tiempo van a dar ese depósito también, cuánto tiempo van a tener de contingencia financiera, si va a tener un appraisal contingency, si la oferta es sujeta a que el appraisal llegue sobre el precio que está en el contrato, la fecha de cierre. Muchas veces si van a pedir gastos de cierre, ¿qué más? Si van a asignar el contrato, si van a pedir electrodomésticos, si van a pedir arreglos, todo es importante en una oferta, no solo el precio, porque muchas de estas otras cosas también son un impacto financiero para el vendedor, porque ellos tienen de pronto unos gastos operativos de la propiedad, tienen que seguir pagando taxes por 2 meses más, tienen que seguir pagándole a la persona que corta el pasto todos los meses. Entonces, para ellos todos esos gastos igual van sumando. Y todas estas cosas son importantes y se ven llamativas. Por ejemplo, en una inspección, cuando yo soy listing agent, yo siempre les digo que me bajen el inspection period, que me piden 15 días y yo siempre les digo que me lo bajen. En un inspection period es como el periodo más volátil para que la gente se salga del contrato. Entonces yo intento darles menos tiempo, el menor tiempo posible para que si va a haber algún cambio o o ellos se quieren salir o quieren hacer la inspección, se haga rápido y ninguna de las partes perdamos el tiempo. Entonces, yo sé que como buyer's agent, sé que cuando pido una inspección más larga, sí es bueno para mis clientes, pero si quiero ganar una oferta, les puedo decir, nos podemos preparar, ya tengo mi inspector listo, ya apenas entremos el contrato, el siguiente día podemos enviar al inspector y con nuestra preparación, de pronto esto puede ser un riesgo menor para nuestros clientes, pero nos va a servir para una mejor negociación. Escrow deposit, a veces las personas ponen un 1% del valor de la compra.
Eh, pero entre mejor escrow deposit se ponga, no sé, 3.000, 5.000, 10.000, dependiendo de la propiedad, eso también se va a ver fuerte y se va a ver como el commitment, el compromiso de los compradores hacia esa propiedad. Se va a ver cuánto la quieren y cuánto ellos están dispuestos a poner en riesgo por la compra de esa propiedad. Financing contingency, el loan commitment, como se llama coloquialmente. También es importante. Usualmente, muchas personas ponen el loan commitment en la misma fecha de cierre, que para un comprador es como mejor. Pero usualmente un listing agent no va a querer que el loan contingency sea el mismo de la fecha de cierre. Entonces, ellos usualmente van a contraofertar tu loan commitment. Te van a dar unos días menos de loan commitment antes de la fecha de cierre. Appraisal también. Appraisal contingency. He tenido varias transacciones donde, porque por el tipo de préstamo a veces FHA no acepta que em, que se compre una propiedad por arriba del appraisal value. Otros tipos de préstamos sí, pero entonces ahí tendría que venir un tema de renegociación y ya para los vendedores y los listing agents a veces eso es como un, no, pero pues si hay un appraisal contingency, yo sé que la propiedad la están comprando por más o por menos, pues vamos a tener que renegociar y como que de nuevo hacer esto en 20 días cuando se haga el appraisal, como que les da pereza. Entonces esto también es importante. Y fecha de cierre, y acá no tengo, pero fecha de aceptación también. Si enviamos una oferta con fecha de aceptación rápida, en 2 días, ellos se van a mover rápido para respondernos. Y la fecha de cierre, claramente, entre más antecitos, mejor, entre más rápido, mejor. Em, es menos costo para el vendedor. Y otra cosa que tampoco tengo aquí, ahora que nos toca negociar también, es el tema de la comisión. Entonces aquí también podemos negociar la comisión. Algo que yo he tenido mucho en mente este último año es que uno ya no está en el MLS, pero uno llama, mira, en la llamada inicial con el listing agent, mira cuánto estás ofreciendo de comisión, no sé, 2%. ¿Es negociable? Para mí siempre es negociable la comisión. O sea, si yo tengo el comprador que ama tu propiedad y se quiere quedar con tu propiedad, para mí mi comisión siempre es negociable por todo el trabajo que yo estoy haciendo y por todo esto que yo le estoy dando. O sea, él sabe que yo estoy haciendo un trabajo profesional, que tengo a mi cliente informado de lo que está pasando, que tengo toda la documentación al día y que sé lo que estoy haciendo y en dónde me estoy metiendo. Em, entonces, con base a eso, pues también merezco que mi comisión sea remunerada a tanto porcentaje. Entonces, por aquí. Em, y aquí, entonces, el manejo de las contraofertas. Entonces, ustedes ya en este punto ya hicieron su research, ya mandaron su oferta con todos los documentos firmados, con su email súper bien, ya tienen un comparable del mercado, pero igual les llegó una contraoferta. Entonces, aquí hay dos escenarios en los que yo trabajo y es el primero sería si me mandan una oferta con cambios muy pequeños que mi cliente me va a aceptar claramente, yo modificaría el contrato tachando términos e inicializando los cambios. Por ejemplo, te acepto la oferta, pero cámbiame los 15 días por 7 días de inspección. Entonces solo tacho 15 y le pongo las iniciales del cliente para no tener que hacer todo nuevamente. Pero esto solo funciona y en mis ojos yo solo lo veo profesional cuando son cambios de pronto pequeños y no son muchos que tú tengas que cambiar y tachar todo en el contrato.
Si ya se ve que va a ser una negociación más larga, yo usualmente hago mi renegociación por email, que todo esté por email, y ya cuando lleguemos a un punto medio, vuelvo a hacer un contrato que firmen mis compradores. Usualmente lo hace el listing agent también, depende, pero a mí me gusta tener el control de saber qué estoy llenando. Em, pero sería ya después de que lleguemos a un punto medio después de la negociación. Cuando negocien, sé que muchas veces se hace por texto, por el teléfono. A mí siempre me gusta tener todo en escrito, entonces por eso para mí el email no es negociable. Siempre envío email con todos los términos que pues vayamos a cambiar o las razones que tengamos para cambiarlas. Y también uso como comunicaciones y palabras y oraciones que muestren de nuevo lo segura que estoy sobre mi oferta, lo confiada que estoy en mis compradores y para dónde voy. Por ejemplo, this is my best and final offer. Eh, Eso lo uso mucho porque cuando ya no, o sea, no quiero alargar mucho las cosas, em, porque de pronto pueda perder la propiedad. This is my best and final offer. Esta es mi mejor y última oferta. Dime si trabajamos o no. Y ya van a volver diciéndote no o sí y hagamos este pequeño cambio. Usualmente es un cambio pequeño en, no sé, fecha de cierre, loan contingency y demás. Pero todo esto para decir que cuando negocien por texto o por llamada, intenten siempre después de esa conversación pasar todo al email. Em, es bueno tener como todas las comunicaciones, todo lo que han acordado y después todo lo que se hable nunca va a estar 100% hecho o acordado hasta que todas las partes de la transacción firmen ese contrato y todas hayan recibido una copia. Em, a veces pasa mucho de nuevo que entre listing agent y buyer's agent se envían el contrato eh, y el comprador ni el vendedor han recibido una copia de ese contrato con todas las firmas. Y aunque tenga todas las firmas, si ninguna de las partes recibe ese contrato con todas las firmas, no está ejecutado si ellos no reciben ese contrato. Em, entonces hay que ser muy organizados con nuestra documentación. A veces contratamos transaction coordinators que nos ayudan con muchas de estas partes en el proceso, pero también es importante que nosotros estemos al tanto de qué está pasando, si sí recibieron las cosas, si la casa de título recibió los contratos, em, y demás. Entonces, bueno, súper importante que entiendan que un contrato no está totalmente ejecutado hasta que tiene todas las firmas y se envía a todas las partes. Y todas las partes incluyen listing agent, buyer's agent y también comprador y vendedor. Aquí también quería hablarles un poquito de esto porque muchos o la mayoría también trabajamos en constructoras y a veces muchos pensamos que nosotros no podemos hacer una oferta en una constructora y es 100% posible negociar en constructoras. Yo creo que muchos hemos estado sentados con nuestro cliente al lado negociando con un representante y aquí mi mayor tip es que se ganen primero al representante. O sea, el representante es al final del día su listing agent, pero él necesita aprobación de un manager o de la constructora para poderles dar em, lo que ustedes están pidiendo. Entonces, primero hacer la conexión con ese representante que los vea confiados y que sepan qué cliente fue el que ustedes trajeron para esa compra que uno puede pedir en las constructoras, más dinero en closing costs, podemos pedir reducción de precio, electrodomésticos y en algunos casos podemos pedir upgrades o acabados. Esto ya depende de las constructoras, es un poquito más difícil que negociar un upgrade o que te cambien el piso a algún lado o demás, pero es posible.
todo es posible. Em, y de nuevo, háganse súper amigos del representante de ventas, que los vea confiados, como hablé al principio de la presentación, que vean que ustedes sí saben lo que están haciendo, que el timeline del cierre les sirve para sus clientes y bueno, así pueden llegar a conseguir como un mejor deal en las constructoras. Em, Después de enviar la oferta, obviamente es importante que confirmen si el listing agent recibió la oferta. Es importante darle seguimiento todo el tiempo. Mira, recibiste la oferta, en cuánto tiempo te vas a reunir con tu cliente, cuándo puedo esperar una respuesta. Em, no sé por qué te tardas, mis clientes también estaban viendo otra propiedad, entonces queremos saber si esta oferta se va a dar, si no, nos podemos mover a la siguiente, crear un sentido de urgencia y también estar con constante seguimiento. Por ejemplo, la ejecución del contrato, de nuevo lo digo porque en compliance lo veía mucho que muchas personas decían que ya estamos en contrato y todo el mundo creía que estaban en contrato, pero faltaba una inicial o una firma o no habían entregado el contrato o faltaba un adendum. Entonces no estaba totalmente ejecutado ese contrato y todo el mundo creía que sí, pero no, legalmente no lo estaba y ahí si hubiera habido cualquier problema legal, eso podría venir a afectarlos en su transacción, a ustedes. Em, y bueno, eso demuestra que nosotros somos profesionales, comprometidos y seguros. Y es más likely, si ustedes se ponen en los zapatos de ser un listing agent, que a ti te envíen una oferta solo con email con el precio y fecha de cierre, a que te envíen una oferta ya lista para firmar y entrar en contrato con una prueba de fondos, un pre-approval letter, donde tú puedes llamar incluso al lender a preguntarle sobre el perfil de esos clientes, pues ya como que tú te sientes más confiada de que no van a perder el tiempo esos 30 días, ese mes, ese 45 días, 2 meses en los que vayan a estar en la transacción, porque hay un realtor detrás que está comprometido en que esa transacción se cierre, al igual que los listing agents. Entonces, pues esto también como que influye bastante en vernos profesionales, seguros, en obviamente hacer nuestro research, utilizar las herramientas que tenemos en el MLS, en el condado, incluso aquí en MyRealty con nuestras plataformas. Eh, ok, errores comunes, de nuevo enviar ofertas incompletas, entonces que no tenga los seller disclosures o el HOA addendum y luego tenga que hacer más trabajo en que se envíen back and forth emails completando estos documentos o que se envíen de uno a uno, pues eso es contraproducente. No llamar al listing agent y hacer una oferta a ciegas. También soy consciente de que muchos listings, o sea, nosotros estamos trabajando como realtors comprometidos, pero del otro lado a veces nos encontramos con paredes donde nos chocamos que son realtors que no están comprometidos, que no contestan el teléfono, em, que a veces ni siquiera saben leer un contrato. eh, y bueno, pues eso se entiende, pero igual siempre yo creo que es muy necesario la comunicación con el listing agent diciéndole, mira, quiero ponerte una oferta, esto es lo que estamos pensando, de tu lado, ¿cuál es el panorama para nosotros como saber? Siento que es demasiado importante, aunque no sepan lo que están haciendo, entonces ahí pues uno ya se da cuenta, bueno, acá puedo ofertar más, ofertar menos, o ya sé con lo que estoy negociando. Em, lo otro es que a veces como realtors nosotros tomamos un rol de hacer y negociar y demás, pero muchas veces los compradores no están claros de qué está pasando durante un contrato.
y nosotros lo vemos al día a día y ya sabemos cómo funciona una transacción normal, pero para una persona que no tiene conocimiento de bienes raíces y que nunca ha comprado una propiedad en su vida, es importante explicarle cada paso, cada término, cada punto en el que ellos van a estar seguros y representados, cada punto en los que ellos se van a arriesgar en cierto modo. Em, Hay que explicar todo eso al comprador para que no vayan a tener sorpresas durante el contrato. Al final, cuando ya está un contrato ejecutado, hay como un compromiso de que se haga un cierre con ciertos seguros, como, no sé, el periodo de inspección, el periodo de financial contingency, pero hay que explicarles muy bien qué significan todas estas cosas y que ellos estén claros de qué están haciendo. Al final, una compra de $300,000 es algo demasiado significativo para las personas. Entonces es importante que también tengamos eso dentro de nuestros valores como realtors, como agentes de My Realty, que nuestros compradores también estén educados y que una de nuestras partes, una de las partes de nuestra labor es educar a nuestra comunidad sobre cómo comprar una casa y cómo hacerlo inteligentemente y cómo esa inversión le va a servir, pero también que ellos sepan que están tomando algunos riesgos en comprar esa casa, en poner un depósito, en el tiempo que se va a utilizar, en qué significa que vayan a tener un mortgage de 200,000, 300,000, $400,000. Es muy importante. De nuevo, el seguimiento, súper importante, aunque tengan un transaction coordinator, es súper importante que ustedes estén haciendo el seguimiento de si llegaron las cosas, no llegaron las cosas, no confiarnos 100% en que otra persona esté como haciendo el trabajo por ti. Em, y bueno, la última es que las constructoras si negocian, si uno le puede pedir más dinero a las constructoras, les puede pedir más reducción de precio, mejores términos, mejor lote, todo eso es posible. Eh, y bueno, por acá terminaba mi presentación, pero también quería presentarles ahorita un Access Contract con algunas subrayaciones. Entonces, de pronto podemos tomar preguntas ahora y al final, en 5 minutitos, les puedo compartir mi Access Contract con todos los highlights que tenemos. No sé, déjame parar aquí. Eh, Maravilloso contenido de valor, Gaby. Excelente, muy organizadita la información y muy detallada. Tenemos a Linderman por acá, ya entonces vamos a dar paso a unas preguntas y luego lo que dices. ¿Listo? Linderman, hola. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Y todo lo demás. Gabriela, felicitaciones, excelente exposición. Una pregunta sencilla, concreta, aunque tengo varias, pero para ahorrar tiempo. Cuando tú negocias con las preconstrucciones, lo cual fue muy interesante y nuevo para mí, cuando esa negociación está vinculando precio de la propiedad y o costos de cierre, afecta nuestra comisión, ¿correcto? depende. El, ¿Mm? Eh, Usualmente las constructoras dan una comisión al precio base de venta. Cualquier agregado hacia arriba en costos, cuando dan costos de cierre, te lo deducen de ese precio. Pero igual, siento que, no sé, $5,000 como que balancea el trabajo que estés haciendo. Pero sí, muchas a veces deducen de ese precio base las comisiones. En ejemplo, Lenar te da un precio, pero después de los gastos de cierre es que calculan tu comisión. Ya, ok, pero no hay manera, digamos, de uno ejercer control allí y de que ellos te estén comunicando, sino que eso ya está bajo el dominio de ellos, ¿correcto? Sí, pero tú también puedes negociar de pronto un bono. Si tú ya has vendido como una propiedad o dos propiedades allí, tú le dices, mira, hagamos este contrato y negociamos un bono de 1,000, $2,000. Y por eso digo que el representante de ventas tiene que ser como tu mejor amigo, porque él va a saber todo el trabajo que tú estás poniendo y él también te puede como
no sé cómo sea esa palabra, pero puede hablar por ti en la constructora y decir, mira, este realtor ya viene preparado, démosle un bono si cierra antes de cierta fecha o démosle un bono porque ya cerró tres casas antes. Interceder. Exacto. Ya. Ok, y última pregunta con la preconstrucción. Entonces, cuando tú logras este tipo de negociación con los clientes o a favor de los clientes, tú debes estar atenta, digamos, al valor final y haces un contrato de oferta, es decir, haces una oferta por escrito, porque regularmente oferta aquí sobre la mesa una preconstrucción y con el cliente cerca, lo que se hace es como una revisión de números y se firma. Pero haces oferta, hay un documento que usas para hacer la oferta. No, en preconstrucción es bien diferente porque no se hace un documento legal firmado Ujú. para esos términos, pero sí les digo que es igual de importante porque la constructora es quien se encarga de poner esos términos en el contrato. Y a veces son muy listos en que, ah, sí, te hablan de electrodomésticos y no te los ponen en el contrato, o te hablan de alguna ayuda y no te los ponen en el contrato. Entonces, cuando le envíen ese contrato de 80 páginas al cliente, no es solo decirle al cliente, fírmalo. Yo usualmente nunca los dejo firmar ese contrato sin yo revisarlo primero. Y la mayoría de veces creo que, no sé, la mitad de las veces en las que yo reviso hacen falta cosas. Por ejemplo, me pasa mucho con lo de los electrodomésticos, que ponen em, como package de electrodomésticos y en el package no está la nevera o las cosas así. Que de pronto ellos sí los ponen porque en la práctica los ponen, pero a mí me gusta estar demasiado segura que ahí diga específicamente lavadora, secadora, nevera, microondas, que estén todos los gastos de cierre que prometieron. Em, y bueno, como que revisar bien. Y otra cosa en esa pregunta es que ellos te envían, le envían primero al cliente el contrato para firmar y después es que ellos lo firman. Y las constructoras a veces se tardan bastante en ejecutar ese contrato. Entonces ahí va de parte de los realtors estar detrás del representante pidiéndoles que envíen ese contrato ejecutado. Porque solo que lo firme el representante no significa que esté ejecutado. Ahí tiene que firmar el manager de esa constructora o el sales manager. Entonces es importante que hagan mucho seguimiento a que ejecuten ese contrato y yo sé que Jamie los va a molestar demasiado diciéndoles que ese contrato no está ejecutado hasta que tenga todas las firmas de la constructora. Ya, ok. Al momento de la entrega de la propiedad, cuando ya el contrato se finalizó y hay un walkthrough y hay inconvenientes, en esos inconvenientes tú también intervienes como por ejemplo, no sé, tú como realtor que estás cuidando a tu cliente, ves que el piso está desnivelado, ves que la alfombra está despegada o hay un hueco. Tú allí intervienes, haces algún tipo de adendum o alguna solicitud en el momento del walkthrough para que de verdad lo hagan y después de que supuestamente lo hicieron, revisas que haya quedado hecho para no dejar al cliente solo. Bueno, como en las constructoras nosotros no tenemos de nuevo como el control sobre la documentación, o sea, sobre los addendums y demás, no tenemos control. Sin embargo, vuelvo a mi tema del email en donde yo todo lo pongo en escrito y a todo le pongo fotos. Cuando yo, por ejemplo, voy a un walkthrough, a todo le tomo fotos. Eh, en los walkthroughs también es importante que si ustedes ven a un construction manager, también ellos sepan quiénes son ustedes y les recomienden esa propiedad específica. Em, por ejemplo, tuve hace poco unos townhomes en Everby y yo iba bastante a verlos porque yo soy así como de estar pendiente de la construcción de mis clientes y me di cuenta que era el construction manager y fui, me presenté y le dije, mira, está tal casa y el día del walkthrough, yo hice mi walkthrough con la persona que era, que pues nos puso la constructora. Pero también fui a buscar al construction manager y le recomendé, mira, esta casa tiene tales cosas. También lo puse en email con fotos y se lo envié a la representante. Así todo el mundo está enterado de que hay arreglos que se tienen que hacer antes de que se cierre.
antes de que mi cliente cierre. Y eso es muy importante, o sea, siempre yo intento ser lo más como puntual, que yo digo, no, tienen que arreglarle eso porque si no, mi cliente no cierra. O cosas así, como pequeñas amenazas chiquiticas, pero eso hace que la gente se mueva al final del día. Tú tienes que hacer que la gente se mueva. Ok, muchas gracias, Gabriela. Luego te Mucho consultaré gusto. cositas en privado. Y Sí. si no hay otra pregunta ahí sencilla que puedo hacerte es, cuando encuentras un realtor que es una pared, que es cortante contigo, ¿tú qué lees allí en ese tipo de realtors que pareciera que no quisieran vender? Pues depende, porque hay realtors que em, como que son ese realtor arrogante de que yo no te voy a vender a ti, tu oferta nunca me va a llegar a lo que yo estoy esperando. Al final del día, los realtors, los listing agents, tienen una responsabilidad legal con su cliente de presentarle la oferta que a ellos les lleguen. Entonces, si ellos como que they disregard me, yo igual envío mi oferta muy bien, incluso esos emails los hago más largos y ellos tienen la responsabilidad legal de presentarle esa oferta al cliente. Y cuando un cliente vea una oferta que ya está casi lista para firmarse, el cliente, el vendedor usualmente siempre va a elegir renegociar o responder esa oferta que dejarla ir, solo por el realtor. Entonces, tu chance es siempre envía tu oferta, aunque te encuentres con esa pared, envía tu oferta que tú sabes que ellos tienen una responsabilidad legal de presentar tu oferta. Y los chances en el grand scheme of things, incluso en este mercado, un vendedor, o sea, un propietario quiere vender, o sea, ellos necesitan vender y van a hacer todo por vender. Entonces, si les llega una oferta, no es como que, ay, mi realtor dijo que este realtor no le gustaba. A ellos les interesa la plata y les interesa vender la propiedad. Entonces, aunque te encuentres con tu pared, envía todo igual de profesional que sé que te van a responder. Si ese realtor pared te dice la compensación que están ofreciendo es el 1.5, ya dijiste que toda compensación es negociable, pero uno, la lees como no te quiero atender porque quiero vender esto yo solo, y dos, ¿qué haces en un caso como ese donde están ofreciendo una compensación tan baja? Bueno, yo igual intentaría negociar la comisión en ese primer email. Si ya me la devuelven con lo mismo, tendría que hablar ya con mi cliente de que si esa es la propiedad que él en verdad quiere, pues yo tengo una compensación que debe ser paga y ya depende si él en verdad quiere su propiedad, pues esto es lo que nosotros habíamos acordado que mi comisión iba a ser. Em, pero ya depende de cómo devuelvan esa oferta. Ujú. Ok, Gracias, Gabriela, Luisa, muchas por las gracias. preguntas súper chéveres. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga preguntas. No Parece que sé. podemos pasar entonces a la parte que nos habías dicho para ir cerrando. Ok. Déjame Sí. salgo de acá. Sorry que yo no soy muy buena con las computadoras. Ok, aquí. Ay, no. Esto se los voy a mandar ahorita por el grupo, pero es básicamente como subrayándoles. No sé si están viendo este as is contract. ¿Me confirman, porfa? Sí, sí, Gaby. Perfecto. Le estaba haciendo como algunas anotaciones, si suben como a los highlights, van a ver como algunas anotaciones mías. Son como campos que sí o sí tienen que llenar en este Assist Contract. A veces, como es tan largo, muchas personas no le ponen cuidado a todos los términos que están aquí, pero es súper importante. Voy a ir como rápido en general, pero de pronto luego les puedo hacer un videito de un Assist Contract ya más detallado. Pero por ejemplo, aquí un error común que las personas hacen es, em, no sé, voy a poner acá Juan Pablo. Acá se lo ponen Juan Berrío como vendedor.
pero su nombre completo es Juan Pablo Berrío tal. Entonces tienen que poner el nombre como sale en la licencia de conducir y el comprador también, o como están los récords públicos. Súper importante que esté igualitito como están los récords públicos. Em, Toda esta información sacarla directamente de los récords públicos, de la página del condado. El MLS es una herramienta súper chévere y yo la uso demasiado, es como un quick guide para mí, pero igual en estas cosas como Tax ID, Legal Description, a mí se me hace que es mejor ir a la página del condado y ver cómo está escrito directamente en el condado. Aquí, en personal property items. Aquí arriba ya hay una lista de cosas que están incluidas. Si algo no está aquí incluido, lo ponen. Por ejemplo, no vayan a poner dishwasher porque acá arriba ya está escrito dishwasher. Si, por ejemplo, no está lavadora y secadora, acá ponen lavadora y secadora. Acá las cosas que van a estar excluidas, esto usualmente no lo llenan ustedes, lo llena el listing agent. Por ejemplo, que la señora de la casa se quiere llevar la lámpara de afuera, ella va a poner que acá se va a llevar la lámpara de afuera. Purchase price, aquí es importante que ustedes hagan la cuenta bien, hagan los números bien. Entonces, purchase price van a poner el precio total de la compra. Entonces son $100,000. En el depósito, no sé, van a poner $1,000. Se va a hacer dentro de 3 días, entonces es importante que acá hay una cajita, que chequeen esa cajita, que no se salten esas cajitas. Van a hacer el depósito en 3 días. Esto de escrow agent tienen que ponerlo, sí, veo tantas personas que no lo ponen y esto es algo que es importante de negociar. Tener la casa de título de tu lado o del lado del vendedor es algo demasiado importante, entonces por favor llenen esto. Si van a hacer otro depósito, si se va a hacer algún financiamiento, si va a haber otra cosa que se pague antes del cierre y cuánto va a ser el balance que queda después de todo esto. Entonces, $100,000 menos 1,000 de depósito, menos si va a haber otro depósito, otros 1,000 de depósito y menos 50,000 de financiamiento. Entonces, 100,000 menos 2,000 menos 50,000 y acá ponen cuál es el balance que queda para cerrar. Es importante que sepan hacer esos números. Em, Aquí tienen que poner la fecha límite para que les acepten la oferta o les den una respuesta. Entonces, esta oferta va a estar válida hasta, no sé, pasado mañana, 3 días, 2 días. No ponga más de 3 días. Yo siento que acá usualmente para hacer una oferta agresiva no se pone más de 3 días. Usualmente yo pongo dos, pero no ponga más de tres. Fecha de cierre, importante, todo esto está aquí arribita. Pónganla con números. Y acá también pueden poner on or before. Entonces, on or before March 31st, 2026. Entonces, en o antes de marzo 31 del 2026. Aquí importante si la propiedad está rentada actualmente, está sujeta a un lease, entonces tienen que chequear el 6B. Assignability, muchas personas no saben qué es eso y nunca lo llenan, pero es básicamente que yo como compradora le pueda asignar el contrato a alguien más. Y hay tres opciones. La última es que no se puede asignar, o sea, si tú estás en el contrato, tú eres la que tienes que seguir en el contrato, yo no te doy permiso de asignarlo a nadie más. Eh, Esta segunda dice que lo puedes asignar, pero todavía tienes responsabilidad legal con el contrato, o sea que aunque lo asignes a tu hijo, a tu primo, a tu abuela, a tu compañía, igual eres liable en el contrato. Y la primera es que sí lo puedes asignar a cualquier persona y te libras de la liabilidad del contrato. Entonces, como listing agent, yo usualmente no dejo que pongan la primera, dejo que pongan la segunda o la tercera. Em,
pero sí, como que si tú pones la primera va a ser como para los listing agents. Como un red flag, como una banderita roja. En financiamiento, si es cash, ponen la primera. Si no es cash, tienen que poner la segunda. Este es el famoso Loan Commitment Period. Entonces acá van a poner cuánto tiempo. Esto es un número que les tiene que dar su lender. Se tienen que hablar muy bien con el lender y decirle realísticamente tú cuántos días necesitas para que te aprueben este préstamo. Y de los días que te diga el lender, agrégale 5. O sea, si tu lender te dice 25, ponle 30. Si tu lender te dice 40, ponle 45. Porque ellos a veces también son muy confiados en lo que hacen y hay una gran como piscina de cosas que pueden pasar dentro de un préstamo y se puede atrasar. Entonces, para que tengan en cuenta mi tip. Y aquí ponen qué tipo de préstamo es, si es un convencional, un FHA, un VA o pueden poner otro. Ponen si va a ser un préstamo fixed a 30 años, si va a ser ajustable y demás. Entonces acá ponen los términos del préstamo al que está aplicando el comprador. Aquí en costos de cierre se pone también el transaction fee. So, si ustedes van a pagar, si su vendedor, si el vendedor o si el comprador van a pagar transaction fee, tienen que ponerlo aquí. Title Evidence and Insurance, esto usualmente yo lo dejo en blanco porque si se deja en blanco son 15 días para que la casa de título haga todo el proceso de title insurance. Las casas de título usualmente son súper buenas en hacer esto y ellos mismos son quien van a hacer el seguimiento si les falta cualquier cosa del vendedor o el comprador. Y aquí entonces ustedes negocian si el vendedor va a ser quien designa el closing agent y paga por la póliza de título, o si el vendedor va a ser quien designa el closing agent, perdón, si el comprador va a ser quien designa el closing agent y va a pagar por la póliza de título. Y hay un cuadrito específico para Miami-Dade, que en Miami-Dade usualmente el comprador es quien designa al closing agent. Em, en Home Warranty, esto no se usa mucho ya, pero si el comprador o el vendedor fueran a pagar por un Home Warranty, esto lo pueden negociar aquí. O si ninguno va a pagar por el Home Warranty, ponen este último. Em, Special Assessments. Esto es como un poco tricky. Em, Hay dos opciones, que la primera es que si hay un Special Assessment en la propiedad, el vendedor va a pagar como lo que les estén cobrando antes del cierre y después del cierre sí, el comprador va a seguir pagando lo que falte. Y la segunda es que el comprador tiene que pagar todo el balance de cualquier special assessment que haya. Esto usualmente no es muy realista porque pues, los special assessments son algo que no tiene el control el vendedor. Es algo que o puso el HOA o puso el condado, demás. Entonces, pues ahí sí tendrían que indagar más con el listing agent si hay un special assessment. Eh, Aquí en Disclosures van a haber muchas, los invito a leerlas todas, hay información súper bien ahí. Eh, el numeral 12 es inspección y está en bold, literalmente está en negrilla. Eh, si lo dejan en blanco, están negociando 15 días de inspección. Y estos son, quiero decirles que todas las fechas en este Access Contract, antes era diferente, pero todas las fechas son calendario. O sea, si acá ponen 15 días, son 15 días calendario, no 15 días business, 15 días, ¿cómo se dice esa palabra? 15 días Hábiles. Laborables, hábiles. laborables. 15 días hábiles. Em, entonces, todas las fechas, si ponen 30 días, si no ponen fecha en fecha de cierre, pero ponen 35 días, son 35 días calendario. Siempre son calendario. Aquí son más disclosures, más disclosures, más disclosures. Los invito a leerlos.
Y por aquí. Esto también es importante, creo que Jamie también lo regaña mucho por esto, es que si hay cualquier tipo de addendums asociados con la transacción, tienen que ponerlos acá, tienen que chequearlos. Por ejemplo, chequeen con el listing agency, por ejemplo, la propiedad está en un condominio, está en un HOA, entonces ahí chequean cuál le están agregando. Si están ofertando con préstamo FHA, tienen que chequear esto. O sea, cualquier cosa adicional a este contrato que tengan, chequenlo acá o si no, pongan other, ¿ok? Términos adicionales, pues ahí van a poner cualquier cosa, si están pidiendo gastos de cierre, si están pidiendo que arreglen algo en la propiedad, que hay algún cambio, etcétera, se pone en additional terms. Y lo que les hablaba al principio de que si ustedes si el vendedor cambió algo pequeñito en el contrato y se los devolvió para contraofertar. Entonces él tiene que chequear esto, que el vendedor está contraofertando a la oferta del comprador. Esto si hacen cualquier cambio, si, no sé, tachan algo por aquí en, no sé, fecha de cierre, precio, lo que sea, ellos tienen que marcar eso. Aunque sea un cambio chiquitico, están contraofertando. Entonces ya ustedes tienen que volver y poner las iniciales del comprador en donde se haya hecho el cambio, si es así que lo van a aceptar. Y aquí, bueno, fechas, direcciones es importante ponerlas, nunca las ponen, pero es importante. Acá el nombre del listing agent y el nombre de ustedes y el broker que es My Realty. Y ya, eso es todo por el contrato. Yo le tengo como varias notitas a todo lo que subrayé. Entonces ahorita se los voy a mandar por el grupo para que lo tengan y también voy a de pronto hacer un videito como más in-depth de lo que es un Assist Contract y cómo llenarlo. Pero eso sería todo por nuestra clase. Déjame stop share aquí. Y no sé si alguien tenga como alguna pregunta para finalizar para ya terminar nuestra clasecita. Yo tengo ahorita, Gabriela, dos en uno. Sí, Tú mencionaste los financing contingencies, ¿cierto? Siempre has tenido y siempre hay ese tipo de contingencias. Y dos, tú te comunicas con el lender cuando eres seller agent. siempre me comunico con el lender cuando soy seller agent. Creo que eso es una de las partes más importantes de cuando me llega una oferta. Yo le doy la llamada al lender. Siempre le pregunto si ya tiene toda la documentación, si hizo un DU. No sé si sepan qué es un DU, pero eso es un Desktop Underwriting, que es básicamente que el lender pone toda la información del comprador en como una maquinita de underwriting y la maquinita les dice si los vamos a aprobar o no los vamos a aprobar. Básicamente es como otro paso extra a la preaprobación. Entonces yo siempre pregunto eso, si ya los pasaron por DU, porque eso es como que te asegura más de cómo están. Y los lenders usualmente siempre como que te dan un poquito más de información del comprador. Como no, sí, ellos vienen de New York y van a poner 20%, ya tengo toda la documentación y ahí yo les pregunto como, ok, y si tienen buen crédito. Ellos no pueden hacer muchos disclosures a veces, pero yo intento meterme porque puede salir mal. Em, De esa manera confirmas la información que te dio el buyer agent. claro, ujú. Sí, porque a veces hacen precalificaciones y no preaprobaciones. Entonces hay que preguntar muy bien si la persona tiene una precalificación o tiene una preaprobación. Si tiene una preaprobación, pues ya tú puedes estar un poco más tranquilo. Y de nuevo le preguntas, esto es una pregunta que yo hago como para acorchar. Yo no le digo cuánto tiempo el buyer's agent me puso en el financial contingency, pero le pregunto, ok, ¿tú cuántos días necesitas para cerrar esto? Y a veces los listing agents ponen 25 días y ella me dice, no sé, necesito 30 días o 45 días porque es internacional. Entonces tú ya te das cuenta que eso va a ser algo
que te puede dar problemas más adelante. Ok, Ujú, muchas gracias. con mucho gusto. Y bueno, no sé si haya más preguntas o si podemos cerrar aquí, Pablo. Yo creo que para ir cerrando ya, muchísimas gracias por tu tiempo, maravillosa presentación, gracias a Dios quedó grabada, las vamos a compartir en su momento, no se preocupen, muchísimas gracias a todos por asistir. Una vez más, Gracias. gracias Gaby, por haber tomado tu tiempo, excelente presentación, muy didáctica, muy bien especificadita y ordenadita la información. Un abrazo para todos, nos vemos en una próxima oportunidad, chao, chao. A Chao. todos, muchas gracias Gracias, por tu Gaby. tiempo. Gracias, Pablo. Gracias, Ok. Gabriela.